influencia que ejerce la sociedad, la influencia que ejercen los amigos, la influencia que ejerce la educación, es muy importante, hermanos, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué cree que el Señor le dio la idea a nuestra iglesia a través de la hermana White de que deberíamos de tener una educación especial para nuestros hijos? Deberíamos de tener nuestras propias universidades, nuestras propias escuelas, porque Dios sabía lo que iba a acontecer en el tiempo final. Hermanos, yo no digo que en nuestros países no sea peligroso para nuestros hijos, pero nuestros hijos se acercan más a Dios, van más a la iglesia. Aquí luchamos con otros factores con nuestros hijos, ¿sí? Poco a poco aquel niño que te acompañaba todos los días a la iglesia va creciendo, y hay un momento en que dice, ya no quiero ir. Y tú ya no lo puedes llevar a la fuerza. ¿Qué debemos de hacer en ese momento? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Debemos como padre actuar con sabiduría y evaluar realmente. Saben, hermanos, una vez, este pastor que estuvo aquí, ¿cómo se llama? Pastor Juan Jorge Suárez. Yo me lo encontré en el 2010 en North Shopping y yo andaba con mis hijos, como anda Jason por ahí con sus chiquitos. No era un niño de 9 años. Y yo me recuerdo a la hora del almuerzo, un día sábado, él había tenido una semana de oración. Y él no me conocía. Y yo había viajado del pueblo donde yo estaba en el norte hacia North Shopping. ¿Y saben cómo me había comunicado? Por medio de un correo electrónico. La hermana Lía me contestó y me dijo, vamos a tener una semana de oración, véngase. Y yo hice planes y me fui con mis hijos pequeños. Y cuando estaba allá, mi corazón sufría, lloraba, decía, Señor, ¿he tomado la decisión correcta? Entonces, claro, cuando vi al pastor, empecé a conversar con él, le conversé, lloré y le dije, pastor, yo no sé qué hacer, ¿qué me aconseja? ¿Saben qué me dijo el pastor? Y esa idea me rebota una y otra vez en mi cabeza. Me dijo, hermano, ¿qué se vino a hacer usted a Babilonia? Si allá estaba en el Edén. Y yo me quedé impregnado, me quedé asustado. Le dije, ¿cómo, pastor? ¿Qué se vino a hacer a Babilonia con sus hijos? ¿Por qué se vino del Edén? Me dijo. Sus hijos allá estaban en el Edén. Este es Babilonia. Y mis hijos estaban pequeños. Y yo le dije, no, yo hago la diferencia. Pero hermanos, cuando llega el momento de tomar la decisión, el joven tiene que tomar una decisión. ¿En base a qué? Muchas veces en base a lo que tiene más, fuerza en él, a lo que le ejerce más presión. Los psicólogos le llaman fuerza de grupo. La fuerza que ejerce ese grupo que lo obliga, el maestro, los amigos, el raciocinio, el razonamiento del ser humano. Y lamentablemente en estos países se da mucho eso, porque yo escucho a los jóvenes cuál es el tema de su conversación. Y para ellos, muchas cosas que están aquí en la Biblia, que dicen que no son correctas, para ellos son normales aquí en este país. Pero también ya está contaminando nuestros países y también ya se hablan de ciertas actitudes y conductas como normales. Hermanos, vivimos un tiempo muy difícil. La diferencia la vamos a hacer nosotros. Yo creo que, aunque se hayan tomado decisiones equivocadas, aquí tenemos una misión con nuestra familia. Aquí tenemos una misión con nuestros hijos. Nada está perdido. Nada está perdido. Debemos de orar como padres, debemos de orar por nuestros hijos. Debemos de orar para que el Señor guarde su mente y su corazón. Porque nuestros hijos son nobles, inteligentes, chicos buenos. Así que la misión que tenemos como iglesia, como padres, es orar por ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada vez que llega el sábado me pregunto, Señor, ¿qué es lo que quiere que hagamos en sábado? ¿Qué es lo que quieres que hagamos como iglesia? ¿Estamos solo yendo a cumplir? ¿Estamos yendo solamente a cumplir por un mandato tuyo de congregarnos en el día sábado? ¿Y qué del resto de la semana? Alguien dijo en Colombia, esos hermanos son sabatistas. Y una vez me lo dijeron a mí, dijeron del séptimo día, son sabatistas. Le dije, yo no soy sabatista.
Yo soy adventista del séptimo día. Y me dice, a ver, ¿cuál es la diferencia? Sabatista porque vas al sábado a la iglesia. Le digo, no, yo no soy sabatista, soy adventista. Primero porque creo que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Creo que dice la Biblia que vino la primera vez y va a venir una segunda vez. Además creo que los mandamientos, su ley está vigente. Por lo tanto, el cuarto mandamiento, que es observar el sábado, está vigente para mí. Es por eso que soy adventista del séptimo día. Pero hay otra cosa por el cual también soy adventista. Porque me mantengo conectado con Dios toda la semana. Toda la semana. Toda la semana vivo como un cristiano. Toda la semana honro a Dios en mis decisiones. Toda la semana tengo mi consagración con Dios todos los días. Hermanos, tengamos ese cuidado de no caer solamente en la observación del día sábado y venir aquí sobre el día sábado. Y cuando Dios nos requiere que le sirvamos, cuando alguien nos llama que necesita que oremos por él, cuando alguien sabemos que hay que darle un estudio y no sacamos tiempo. Pero he escuchado a veces que decimos, y créanme hermanos que se lo digo de corazón, yo no estoy criticando a nadie, porque realmente yo sé, lo están filmando y no estoy criticando a nadie, no lo estoy haciendo, ni ese es mi espíritu tampoco, pero lo hablo para que lo aprendamos. Pero a veces como pretexto decimos, durante la semana no puedo ir a orar, no puedo hacer esto, no puedo aquello, pero el sábado, ese sí no me lo pierdo. Somos sabatistas. Porque no tenemos tiempo para Dios durante la semana. No podemos hacer pequeño espacio para Dios en la semana. No estoy hablando de tener un cargo en la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que si durante la semana hay algún necesitado, el cual necesita que yo vaya a orar, que yo vaya a compartir la palabra con él, que yo toque su puerta y le ofrezcan comida, que yo sé que está enfermo y lo visite en el hospital. Hacer la voluntad de Dios, realmente, mis queridos hermanos. Yo les quiero hablar sobre un tema que es muy importante, que tiene que ver con nuestras decisiones también. Un tema que, a ver, lo tengo aquí. Muy bien. El mundo le llama el opinionismo. Opinionismo. El mundo de la opinión. Y esto ha invadido a nosotros como iglesia también. El mundo de la opinión. ¿En qué están basadas mis opiniones? ¿En qué baso mi opinión para algún tema? Y yo quiero leerles los conceptos que pude ver sobre esto. ¿Qué es el opinionismo? ¿Alguien ha escuchado sobre el opinionismo? ¿Qué es el opinionismo? ¿Alguien ha escuchado eso? Viene de la palabra opinión. Es un derivado. Opinionismo no es otra cosa que el estudio que han hecho sobre, que dice que es el cultivo de la opinión inmediata sobre cualquier tipo de temas, específicamente aquellos que el hablante ignora. Pongan atención. Es el cultivo de la opinión inmediata, es decir, una opinión que yo la saco de inmediato sobre cualquier tema, sobre cualquier tipo de tema, específicamente aquellos que el hablante ignora. Es decir, el opinionismo está basado en lanzar una opinión de un tema de forma inmediata, pero sobre todo sobre aquellos temas que no conozco nada. Es decir, la mayoría de veces, hermanos, hablamos de temas mucho sin conocer del tema. Y pensamos que esa opinión es la correcta. Y eso le llaman opinionismo. Sobre todo dice cuando no se conoce el tema.
Y hay un hombre, un doctor muy famoso, Murphy, que ya el opinionismo lo cita mucho. Según Murphy, un hombre psicólogo, doctor en esto, dice que en una de sus más citadas leyes afirma que nadie habla tanto de algo como de lo que no sabe. Mire lo que dice este Murphy. Dice que nadie habla tanto de algo como de lo que no sabe. ¿Les ha pasado algunas veces esto? Que a veces cometemos el error de hablar demasiado, sobre todo de un tema que no conocemos nada. Y por ahí hay alguien que conoce del tema y uno está quedando pequeñito porque habla mucho. Entonces dicen que a esto se le llama opinionismo, porque muchas veces la opinión es errada, porque dice que lanzamos una opinión sin conocer el tema. Alguien decía por ahí que muchas veces le preguntamos, ¿y cuándo van a tener bebés ustedes, la pareja joven? ¿Y cuándo van a tener bebés? Y no saben si realmente la pareja está pasando por un momento difícil como pareja, emocionalmente. No saben si están tratando de tener bebé, tener familia. No saben si a lo mejor uno de ellos es estéril y no puede. Y la pregunta va a ser como muy fuerte. Entonces, muchas veces con esa forma de opinar y entonces nos lanzamos a una larga opinión sobre el tema, sin conocer. Entonces, esto es muy peligroso, el opinionismo. Y esto ha invadido la iglesia, ha invadido nuestro ser. Y dice otro concepto, opinión inmediata sobre cualquier tipo de temas, específicamente los que el hablante ignora. Yo me recuerdo, una experiencia propia, me recuerdo que un día teníamos un grande problema con un tramo de carretera, aproximadamente eran unos 75 metros lineales por 8 metros de ancho, y teníamos problemas en los drenajes menores de la calle. Y la discusión era cómo hacer para que la subbase pueda resistir y no se nos arruine rápido el asfalto. Entonces hicimos un estudio de suelo y nos dimos cuenta que había demasiada humedad. Había pero una grande cantidad de humedad. Entonces había que decir, bueno, hagamos entonces una prueba, se le dice en ingeniería a cielo abierto. A cielo abierto es cuando se hace una perforación dentro de la carretera como tal, ya terminada, y se hace una perforación y se pueden sacar los diferentes estratos del material que está allá abajo. Pueden ser 3 metros, 5 metros, 4 metros, según lo que usted quiera hacer. Y nosotros descubrimos que a 1 metro teníamos agua. Era un nacimiento de agua ahí. Entonces se conformó una comisión y estaban ingenieros hidráulicos de todas las especialidades. Y me recuerdo que estaba por allá a un ladito yo, dentro de toda esa gran gama de científicos, estaba por ahí sentado el hermano Oscar. Entonces empezaron a hablar una serie de cosas y había uno que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es la recomendación? Y dijo, pues no sé. Y había hablado tanto. Entonces le dijeron, pues, ¿y tú lo que has hablado no sabes qué hacer? Entonces yo levanté mi manita y dije, a ver, yo tengo una opinión. Yo creo que podemos hacer esto, por esto y esto. Yo di mi aporte. Y dijeron, caramba, que realmente el que se estuvo callado ahí todo este tiempo acaba de dar una solución. Bueno, al final logramos encontrarle solución y gracias a Dios la propuesta que hice funcionó. Hasta el día de ahora siempre converso con mis amigos y les digo, ¿y qué tal? ¿Cómo está el tramo allá? Y me dicen, perfecto, funciona bien. Ya hace más de 15 años eso y sigue funcionando. Ahí está, ahí están funcionando los filtros que recomendamos. Pero hermanos, muchas veces nosotros tenemos que ser prudentes en nuestra forma de hablar, pero a veces lanzamos opinión sin tener conocimiento, tal vez porque hemos leído, tal vez porque quizás alguien nos ha contado sobre un tema y pensamos que ya conocemos sobre ese tema. Entonces decimos,
Pero eso que afecta en la iglesia sucede lo mismo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Ahí me van a ayudar todos. Vamos a ver, Cristian, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 17? Por favor, si me ayudan ahí con Cristian. Vamos a ver ya, Cristian. Apocalipsis 3 versículo 17, Cristian, por favor. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muy bien. En tu entender, Cristian, en tu entender, ese versículo, ¿qué te dice? ¿Qué es lo que le está pasando ahí ¿Cuál es la condición de la iglesia en ese versículo? ¿Qué es lo que tiene ahí la iglesia? Mira, que las palabras son un poquito, dice así: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, dice Dios, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que deja entrever el soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada? ¿Qué te dice a ti? O sea, que aunque tenga cosas materiales no le falta lo espiritual. Muy bien, que ante Dios, a pesar de que Él como hombre, a pesar de que yo como hombre me considere que lo ha alcanzado todo, llegar con esa actitud a Dios es como la actitud que llevó el publicano. ¿Se recuerdan el publicano en la oración? ¿Quién estaba? Estaba el publicano y estaba el fariseo. ¿Y se recuerdan cuál era la actitud del publicano? Que no soy como Yo soy pecador. La del publicano decía: Señor, perdóname, soy pecador. El publicano se golpeaba, dice, su mano, se golpeaba su pecho con la mano y decía: Señor, no merezco de tu misericordia, de tu amor, reconozco. Y dice que no quería ni levantar la cabeza. Él. Pero ¿cuál era la actitud del fariseo? Apocalipsis 3, los primeros versículos del 17. Las primeras palabras del 17. ¿Qué decía el fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo soy aquí, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo de nada necesidad, Señor. Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién subió justificado ante el Padre? Aquel que se humilló a Dios y que mostró, como dice aquí, porque estas palabras son del Señor Jesús a la iglesia y es la última iglesia cristiana. Y dice que la última iglesia, las características que tiene es la jactancia, el orgullo, el egoísmo. No necesito de nada. La ayuda de Dios no me interesa. Más el Señor dice: ¿sabes qué? Sabes que no, eres un pobre, un desventurado, necesitas más. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia? ¿Qué es lo que necesita? A ver, ¿qué necesita? Ya hemos leído eso. ¿Qué necesita, mira? Oro refinado. Oro refinado en fuego. Colirio, muy bien. ¿Qué más? Blancas. Vestiduras blancas. Ahora, ¿qué significa oro refinado en fuego? Según profecía, ¿qué simboliza el fuego en la palabra de Dios? Pruebas. Oro refinado en fuego. Entonces, si dice que oro refinado en fuego, y si el fuego son las pruebas, entonces, ¿qué significa el oro? Fe. La perfección, dice. La fe. ¿Qué es lo que se perfecciona en las pruebas? El carácter, y el carácter es parte de la fe. Entonces, lo que se perfecciona en la prueba, dice el apóstol San Pedro, es la fe. Y cuando la prueba se acrecenta, mi fe crece y nace un don de Dios que se llama esperanza. Amén. Entonces, hermano, lo que necesitamos realmente nosotros es humillarnos y saber que somos pobres y desventurados y no tenemos nada. Dice aquí el versículo. Bien. ¿Saben ustedes que muchas veces
Hay testimonios tan duros como la de un joven que dice, si la iglesia sostiene que yo no debo de hacer esto o aquello, entonces abandono la iglesia. Y es triste escuchar eso, pero ya lo hemos escuchado. Si la iglesia a mí me dice que yo no debo de hacer esto y esto, entonces abandono la iglesia, me voy de la iglesia. Y toman su camino y se enojan con Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Él está tomando una decisión en cuanto a lo que a él le parece que es bueno para su camino. Porque cuando opinamos así, sigo la opinión propia mía, no sigo los principios de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestras propias opiniones como la norma a seguir, estamos cayendo en el opinionismo, en lo que a mí me parece, en lo que a mí me gusta, en lo que yo siento que es para mí. Entonces hago de lado la palabra de Dios. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo en la iglesia. Esa es la esencia del opinionismo. Construir las propias verdades con base en sentimientos. Como por ejemplo, yo creo, a mí me gusta, me siento bien así, cada uno tiene su verdad. Los individuos que actúan de esa manera muchas veces tienen conceptos muy bien elaborados. Y no solamente ellos, sino que dicen que llevan a otros a tomar esos conceptos mal construidos propiamente por nuestra opinión, los fortalecen tanto que engañan también a otros y los hacen que también caigan en lo mismo. Así que sin duda nosotros tenemos una grande responsabilidad en la iglesia. Sin duda nuestro mensaje debe de ser bíblico, profundo y teológico. Nadie va a creer un mensaje sin fundamento ni relevancia para nuestros días. No podemos dar respuestas del siglo XIX a preguntas del siglo XXI. ¿Cuál debe de ser el patrón que debe de guiar nuestras respuestas? ¿Nuestra propia opinión? ¿Un a mí me gusta? ¿Un a mí me parece? Así está escrito. Exacto. Muchas veces, es que la mayoría piensa así. Y dejamos de lado la palabra de Dios y sus principios. O muchas veces me baso en mi propia forma, en mi propia opinión, lo que a mí me parece que es correcto. Por eso él dice, yo soy rico y no necesito de nada. Por eso estamos hablando de este tema. Porque muchas veces tenemos esa actitud. Cuando vamos a tomar una decisión basado en lo que a mí me parece. Y muchas veces llevo conmigo a un sinfín de personas también con esa forma de pensar. Y es muy peligrosa. Entonces, para nosotros como iglesia, dar respuestas apropiadas, ¿a dónde debe estar nuestra luz? ¿A dónde debe estar? En un escrito está. En un así dice Jehová. Porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no muda. No se muda, no se cambia. Dios es siempre el mismo ayer, hoy y mañana y por siempre. La palabra de Dios dura para siempre. Dice, sécase la hierba, sécase la flor. Mas tu palabra no pasará. La palabra de Dios es para siempre. Está lleno de consejos para cada uno de nosotros. Pero muchas veces los hacemos de lado. Muchas veces ahora mismo estamos nosotros tratando temas como por ejemplo temas como nuevas formas de culto, nuevos formatos de iglesia, apariencia personal, más contemporánea, estilo de alabanza, más fuerte, estilo de vida, más abierto, y la lista podría continuar. Una vez hablé con unos jóvenes y les decía, ¿por qué ya no van a la iglesia? Y me decían, es que la música ya
ya no me atrae, no sé, la música ahora ha cambiado y no me gusta el estilo de música. Miren la respuesta formada en una opinión propia. Es que mire, el problema es que nosotros en nuestro libre albedrío tenemos dos formas de pensar, como piensa Dios o como pienso yo. Ahora, como pienso yo no es la mejor, dice la Biblia, pero tenemos derecho a tomar esa opción, pero no es la mejor, es como Dios nos diseñó. A ver, ¿quién fue el que nos creó? Dios. En el sexto día, Dios. ¿Conoce Dios cómo somos? Sí. Perfecto. Él es nuestro constructor, de Él es el manual. ¿Saben que esto en un auto se llama manual del constructor, en una máquina? Lo primero que le dicen a uno, el mecánico, es véndame el manual del constructor, porque quiere saber el mecánico cómo está construida la máquina, quiere saber qué tipo de aceite, quiere saber cada cuánto tiene que cambiar el aceite al motor, quiere saber tantas cosas de cómo está diseñado el motor. Aquí está nuestro manual, todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está ahí. Hermanos, pero el enemigo va a tratar en este último tiempo arrancarnos la razón de ver la palabra de Dios antes de nuestra propia opinión. Y esto es bien importante, que nosotros podamos meditar. Entonces me decían estos jóvenes, también me dieron otra respuesta otro día y me dijeron, yo pregunté, ¿por qué no van a la iglesia? Me dijo, ay, que las iglesias ahora están un poco raras. Ah, ¿y eso? Y me dice, no sé, en la iglesia católica, pues bueno, muchos casos así de abusos. Entonces no le queda ganas a uno de ir a una iglesia católica. Y la iglesia evangélica, que algunos gritan, otros no, la música fuerte, otros suave, y hay muchos problemas, entonces mejor me quedo en casa. Ah, a la persona le parecía que era mejor quedarse en casa. Entonces yo le dije, ¿pero qué dice la palabra de Dios para los días finales, para los tiempos del fin, para estos tiempos que estamos viviendo? ¿Qué respuesta le diera usted a alguien que le diga, sabe que yo no voy porque la verdad es que viven muy emproblemados? Entonces mejor me quedo en casa orando aquí, viendo una película, viendo un sermón, y es más edificativo para mí. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Esa es tu opinión, pero ¿qué dice la Biblia? Hebreos 10:25. Vamos a Hebreos 10:25. Y yo sé que muchos lo conocen, pero allí hay algo más de lo que ustedes han leído. Algo que deberíamos de meditar. Y hoy lo que quiero yo es que se vayan ustedes a la casa y mediten. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Pregunto. Según la iglesia, ¿en qué tiempo estamos? En los últimos tiempos. Según la profecía, ¿en qué tiempo estamos de la estatua de Nabucodonosor? Estamos justamente en los dedos de los pies, a punto de caer la roca. ¿Y la roca de dónde viene? Viene del cielo y representa la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios que debemos de hacer ahora que estamos viviendo esos tiempos que ustedes dicen? Congregarnos. Ahora, alguien me dice, ¿pero para qué voy a ir? Para que nos exhortemos unos a otros. El problema es que no hemos descubierto que nuestra reunión en día sábado es para exhortarnos unos a otros. ¿Y qué significa exhortar? Hermana, ¿qué significa exhortar? Animar, muy bien. Animarnos, corregirnos. A ver, Jason. Es lo que pasa, hermano Oscar, que muchas veces nosotros, como individuos, no nos damos cuenta en qué estado estamos. Ajá. Y muchas veces otra persona sí me puede detallar en qué estado estoy. Y me puede dar un mensaje de aliento para continuar. Y, digamos, corregir lo malo que yo tengo y poder cambiar también. Exacto. Y a otra persona a cambiar. Muy bien. Para eso estamos en la iglesia.
Mire, qué lindo es así tener una meditación donde participan todos, porque realmente este no es un sermón. Yo quiero que todos ustedes participen y podamos todos aquí exhortarnos. A ver, hermano. Dice, yo puse sinónimos de exhortar y dice sí: invitar, rogar, suplicar, aconsejar, amonestar, incitar, animar. Muy bien. Yo lo iba a hacer, iba a poner aquí exhortar en Google y vamos a ver cuáles son los sinónimos. Pero la hermana dice invitar, rogar, suplicar, aconsejar, amonestar, incitar, animar. Póngale todos esos sinónimos al Hebreo 10:25 y contéstele a una persona: ¿y yo qué voy a ir a hacer a esa iglesia? ¿Qué voy a ir a hacer a la iglesia? Pues mire, hermano, vamos entonces ¿a qué? ¿A qué vamos nosotros? A animarnos, a orar, a suplicar. Dijo Jason, aconsejarnos, ayudarnos. Tenemos esa linda oportunidad de hacerlo. Y cuando nos quedamos en casa nos estamos privando de esa grande bendición. A lo mejor en casa, ¿quién se edifica en casa viendo un sermón? Yo no digo, eso tiene su momento. Por ejemplo, porque se está grabando. Por ejemplo, aclaremos esta situación. Yo puedo estar bien enfermo y no puedo llegar a la iglesia. Me puedo quedar en casa viendo un sermón y me edifico. Muy bien. Puedo tomar el teléfono y en el caso que pueda hablar, aconsejar a otro hermano y orar por él. Y viceversa. Y me quedo en casa. Motivos de fuerza mayor por los cuales yo me quedo en casa. Pero no emocionales. No emocionales. Te quedas en casa, si te quedas por algún motivo emocional, es porque tú crees que es mejor. No porque diga la Biblia. Entonces, hermanos, yo lo que quiero que se lleven en mente es que muchas veces acomodamos nuestra forma de pensar, opinión, y dejamos de lado el consejo. Y no dejemos de lado el consejo. El consejo que Dios, que dice el Salmo 133, ¿cómo dice el Salmo 133? ¿Alguien lo quiere leer? Salmo 133.1. Salmo 133.1. Muy lindas esas palabras. Muy lindas esas palabras. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán hermoso y bueno, ¿sí? Y delicioso es y delicioso. ¿Cómo quiere Dios que nosotros entonces vengamos y habitemos aquí en la casa de Dios? Juntos en armonía. Juntos en armonía. Entonces dice que es como la barba es como el óleo en la barba de Aarón. Ustedes saben que cuando yo leí ese salmo ahí, es como el óleo en la barba de Aarón. ¿Saben ustedes que lo que se colocaba aquí era un perfume tan delicioso, tan rico, un olor tan grato para Dios? Porque era una fórmula, una esencia que Dios había dado la fórmula de cómo hacerla. ¿Saben? Era un olor que Dios quería sentir. Entonces cuando yo dije, o sea, esa esencia, esa fragancia simbólicamente tiene un sentido para nosotros como hijos. Venimos al templo para todos morar en ese óleo, en esa fragancia hermosa, que nos podamos ayudar unos a otros. Así que, hermano, congregarnos tiene su bendición. Tiene su bendición. Así que dijimos también que siempre que busquemos una opinión lo hagamos tomando la palabra de Dios. Y voy a ir a una cita que está en Conflicto de los Siglos. Dice: poco antes del regreso de Jesús, los ataques de Satanás serán intensos y sutiles. Poco antes del regreso de Jesús, los ataques de Satanás serán intensos y sutiles. Preguntan aquí: ¿cómo reconoceremos sus engaños si intentamos enfrentar las cuestiones espirituales solo con opiniones personales? Vuelvo a leer. ¿Cómo reconoceremos sus engaños si son sutiles? Si intentamos enfrentar las cuestiones espirituales solo con opiniones personales. Muchas veces lo primero que hacemos ante un tema es salir con una opinión personal, pero nunca le damos el espacio a la palabra de Dios y la dejamos por ahí solita. Y muchas veces el Señor quiere que tomemos la palabra de Dios, la leamos y saquemos una mejor opinión que la que nosotros tenemos.
¿Por qué resulta, me decía un psicólogo, me decía la doctora de mi hijo, que ahora los jóvenes se creen, no solamente se creen los jóvenes adultos, padres ya, que lo saben todo, sino que se consideran hasta psicólogos, saben ellos que es lo mejor, cuando no saben nada del tema, cuando todavía no saben nada del tema. A veces pensamos que como joven queremos opinar como que ya fuésemos un padre, pero todavía no entendemos que estamos bien limitados en cuanto a esa opinión. Entonces es mejor que demos la oportunidad a aquel que pasó por ese camino. Porque miren, hermanos, si yo me equivoqué como padre, ¿qué consejo, si yo amo a mis hijos, le voy a dar? Que no cometa el mismo error. Entonces, por la experiencia que yo pasé, aconsejo a mi hijo que no camine por ahí porque le va a ir mal. Entonces, muchas veces, cuando no le damos el espacio a Dios, cometemos ese gran error. Y saben, hermanos, yo estaba leyendo este librito, Conflicto de los Siglos, y solamente en el prefacio me quedé impactado lo que dice aquí sobre el enemigo de Dios. Y solo les quiero leer una porción déjenme ver. Tengo otro conflicto de los siglos, lo tengo señalado, pero aquí no. A ver. Bien, muchos cargos, página 10, conflicto de los siglos, es la introducción. Muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. Vuelvo a leer. Muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. ¡Qué tremenda cita! Dice que aún aquí dentro de la iglesia a veces decimos que no necesitamos o no tenemos la necesidad de la palabra de Dios. Apocalipsis 3:17. Soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y sigue diciendo aquí la sierva del Señor. En realidad están dominadas por impresiones que consideran con voz de Dios en el alma, pero el espíritu que las dirige no es el Espíritu de Dios. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las santas escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Impactante. Yo los invito a que lean solamente el prefacio, capítulo, la página 11 y 12, el que tiene se van a quedar impresionados lo que dice aquí. Y dice que solo sirve para conducir a la confusión, el engaño y la ruina. Hermanos, cuando usted sienta la sensación así de lanzar una opinión y dejar de lado la palabra de Dios, tenga cuidado y piense que el enemigo lo va a llevar a la confusión, al engaño y a la ruina. Lo primero, usted diga, no, Dios me libre de hacer eso, porque puedo ser engañado, perjudicar a la otra persona y me puede llevar esto a la ruina. Esto es muy tremendo, hermano. Dejar de lado la palabra de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios no está con nosotros cuando pensamos así. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la iglesia, Cristo, una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu, por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra por todo el periodo de la dispensación cristiana, durante las épocas en las que las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, eran entregadas a la circulación. El Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a individualidades aisladas,
amén de las revelaciones que debían ser incorporadas en el sagrado canon. La Biblia misma da cuenta de cómo por intermedio del Espíritu Santo ciertos hombres recibieron advertencias, censuras, consejos, instrucción, que no se referían en nada a lo dado en las Escrituras. También habla de profetas que vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mención alguna de sus declaraciones. Asimismo, una vez cerrado el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo debía llevar adelante su obra del esclarecimiento, de amonestación y consuelo en bien de los hijos de Dios. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es una obra a la cual nosotros no debemos de rebajar. Es muy importante que nosotros cuando tomemos una decisión la tomemos de acuerdo a un escrito está. Y nosotros siempre revisemos el principio de Dios. No vaya a ser que estemos cayendo en Apocalipsis 3:17. Así es que compremos mejor oro, vestiduras blancas. Y de hecho nos quedamos ahí. ¿Qué representan las vestiduras blancas? Justicia de Dios. La justicia de Cristo. ¿Y qué representará el colirio? ¿Para qué sirve el colirio? ¿Ah? Para limpiar los ojos. Muy bien. Ya cuando están limpios los ojos uno mira más clarito, más transparente, más bonito. Hasta los ojos brillan más. Otro color. ¿Qué representa el colirio? Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué más representa el colirio? ¿Qué me hace ver mejor qué me hace ver mejor la vida, mejor ver el panorama? ¿Qué me hace ver mejor el camino que estoy viviendo? Colirio, pensamos en el colirio. ¿Qué es lo que me limpia a mí? La palabra de Dios. Mi visión de las cosas. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando yo abro la palabra de Dios, es lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, tomando el consejo de Salmos 119, 105, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. A ver, lámpara es a mis pies. ¿Qué hace la lámpara entonces? Ilumina. Bueno, si estamos en la oscuridad, no vemos nada. Pero si hacemos esto, vemos más claro lo que hace el colirio. Lámpara es a mis pies tu palabra. Quiere decir que el colirio es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero también hace una función el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence del pecado. El Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos leído. Entonces también forma una parte dentro de ese colirio el Espíritu Santo, porque actúan de la mano. Pero la palabra de Dios dijo, escudriñad las Escrituras, dijo el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas encuentran la vida eterna. Y ciertamente ellas dan testimonio de mí. Así dijo el Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ciertamente en ellas está la vida eterna. ¿Y saben qué? Esa palabra que ustedes leen le dio a los judíos, dan testimonio de mí, que yo soy el Mesías, que yo soy el que les estoy hablando. Y ellos, cuando Jesús dijo eso, lo querían matar. Porque decían ellos que era una gran blasfemia considerarse Dios. Así que, hermanos, la palabra de Dios es realmente lo que todo cristiano, usted y yo, debemos de confiar. Y ya sabemos nosotros que basar nuestra fe en nuestra propia opinión es un gran riesgo. ¿A dónde nos lleva, dice el espíritu de profecía? A la confusión, muy bien. ¿A qué más nos lleva nuestra propia opinión? Ceguera. A la ceguera, al engaño. Pero hay una palabra que me gusta a mí de lo que dice ahí, a la ruina. ¿Y qué es la ruina? Es que este edificio le venga todo abajo. Esa es la ruina. A ver, hermana Carmen, ¿nos quiere decir algo? A la muerte. A la muerte, a ver, Jason. No, también quería connotar, hermano, que también a veces hay personas que toman textos bíblicos para dar su propia opinión. Sí. Que también es un concepto errado. Sí. Que a veces también puedo usarlo
puedo usar un texto bíblico y utilizarlo como una propia opinión. Sí, fuera de contexto, Fuera de muchas contexto. veces, sí. Y la Biblia, como dice, como le escribió Pablo a Timoteo, dice que nos enseñan para instruir, tenemos que estudiarla y tenemos que, para que ella pueda producir en nosotros el redarguir todas las cosas, poder discernir todo. Exacto. También algunas personas lo utilizan algún texto de la Biblia como para su conveniencia. Alguna vez me dijeron a mí que el divorcio es legal porque antiguamente en el Antiguo Testamento Dios había dicho que se divorcie en la tribu de Israel, algo así, alguien me dijo. Esa persona pero tampoco cree en el Antiguo Testamento, pero en ese momento ella me habló en el Antiguo Testamento y yo me quedé así mirándola, dije mejor para no entrar en mucha polémica me quedé callada, pero hay que tener mucho cuidado, hay gente que lo utiliza para su conveniencia y para el momento. Sí, y debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a lanzar una opinión. Y muchas veces cuando vamos a usar la Biblia de acuerdo a un tema. El tema, ese es un tema muy polémico, que mucha gente lo ha polemizado ahora en día, el divorcio. Pero es motivo de estudio, de tomar un estudio y tomar la palabra de Dios y revisar qué fue lo que Dios aprobó, cómo constituyó el Señor en el Edén el matrimonio, la institución del matrimonio, cómo la ve Dios, por qué fue dado el divorcio, qué opina o qué hace la Iglesia Adventista, qué recomienda la Iglesia Adventista. ¿Saben ustedes qué recomienda la Iglesia Adventista cuando una pareja ya no funciona, están teniendo problemas o hay un marido que es muy maltratador o viceversa? ¿Saben qué recomienda nuestra iglesia? Recomienda mejor que se separen por un tiempo, pero no que se divorcien, que se separen por un tiempo y que empiecen a tener conversaciones, una ayuda pastoral, y ayuda psicológica también, espiritual. Pero el tema del divorcio debemos de abordarlo a la luz de la palabra de Dios y debemos de abordarlo con mucha sabiduría, para no lanzarnos en un tema que después va a ser ofensivo o mal comprendido. ¿Sí? Así es que yo creo que son temas que debemos de ser muy cuidadosos. Ahora, Jason decía, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 16, creo yo, no lo vamos a buscar, habla que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Es decir, la palabra de Dios tiene todo eso, tiene todas esas bendiciones, podríamos decir. Cuando tú la abres, encuentras consejo de todo. Aquí hay un capítulo que yo se lo voy a recomendar, no sé cuántos de ustedes lo han leído. En el conflicto de los siglos hay un capítulo que se llama, yo les voy a dar el nombre, no sé si ustedes lo han leído, se llama, a ver, es el capítulo 38, página 651, nuestra única salvaguardia. Nuestra única salvaguardia. Yo les recomiendo que la lean. Nuestra única salvaguardia. Habla realmente de lo que está sucediendo en este tiempo y de las muchas decisiones que debemos de tomar como padres, como jóvenes, como hijos, como esposos, como esposas, como amigos, como compañeros de trabajo. Sí, mis queridos hermanos, porque a veces podemos estar cediendo o haciendo concesiones. A veces queremos mejorar la asistencia, pues vamos a traer una batería, vamos a hacer programas más amenos, vamos a dar aquí sándwich, qué sé yo, y vamos a hacer toda una fiesta y va a llenar esto de jóvenes. Y solamente una experiencia. ¿Saben? Mi hijo mayor, después que estuvo aquí en la iglesia un tiempo, fue a la iglesia de Hillsong, aquí en Suecia. ¿Y saben por qué no fue? Él estaba llegando a visitar. ¿Y saben por qué? Una vez yo le dije, bueno hijo, ¿por qué no vas? No, me dijo, ¿de qué? Realmente yo conozco el mensaje adventista y me dijo que es un buen mensaje a la luz de la palabra de Dios, pero ya no me gustó lo que están haciendo. Le digo, ¿por qué? Porque ves que eso se llena así, sí, muchos jóvenes aquí en Estocolmo, 3.000, 5.000, 4.000 jóvenes, llenísimo. Pero sabes que las primeras horas son de música de rock and roll y fiesta
y torta y esto y lo otro, y llegan todos los jóvenes y bailan. Hay discoteca. Las primeras horas hacen así. Entonces se están atrayendo a los jóvenes de una manera equivocada. Entonces le dijimos al pastor y el pastor dijo, ya, es que es un nuevo método. Tú sabes que los tiempos han cambiado. Y estaba viendo un mensaje de una iglesia adventista en Estados Unidos que tiene una página web. No voy a decir el nombre, pero que ya está teniendo este tipo de argumentos. Entonces hay que tener un gran cuidado. Se está metiendo poco a poco esto en la iglesia nuestra. Pero dice que en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos tiempos, hermano, va a haber un zarandeo en nuestra iglesia. Dios quiera que nosotros nos mantengamos aferrados al Señor. Amén. El que les habla no es mejor que ustedes, es quizás peor que ustedes. Tengo las mismas fallas que ustedes tienen. Y es por eso que yo estoy preocupado. Es por eso que yo soy el primero en preocuparme. Porque quiero que realmente nosotros nos volvamos a la palabra de Dios y no dejemos de estudiar la Biblia. Qué importante es nuestro estudio cada mañana. Nuestro estudio cada mañana. Hoy en la mañana venía en el túnel Vana y yo no sabía que los vecinos que traía enfrente me venían observando. Yo venía con este libro en lo mejor de leerlo. Y saben, eran suecos de la Reforma que se reúnen en Elkhorn. Y cuando me vieron me dijeron que si yo era adventista, le dije que sí. Me vas para unos palmes, sí. Y le mandaron saludos a Eliana. En lo que yo entendí, me dijo que era raro que nosotros ocupáramos esto. De conste. Entonces, yo le dije, no, sí, lo leemos. Lo leemos, claro. Pero más que leerlo es ponerlo en práctica, hermana. Porque como dijo el Señor Jesucristo, escuchar y no poner en práctica es como que nada. Vamos a terminar con las palabras del Señor Jesús en Mateo 7. Vamos a ir a Mateo 7 y con eso terminamos. Mateo 7. La próxima semana va a haber un tema muy lindo, muy importante. Van a hablar de la creación. Virgil va a presentar un experimento también. Yo los invito, Cristian, ven el próximo sábado, estás invitado y trae muchos amigos. Muy bien, Mateo 7, en el versículo 24. Mire, estas palabras nos las dice el Señor Jesús ahora. ¿Qué les parece si las repetimos todos juntos? Al unísono, todos juntos. Mateo 7, 24. Vamos a leer el 24, el 25, el 26 y el 27. A la cuenta de 3. Pero ustedes dicen amén cuando ya lo tengan todos. Amén. 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 Muy bien. Bien. 1, 2, 3. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada. Pero a cualquiera que me oye Esas palabras y no las practica, un hombre insensato, Que edificó su casa sobre la arena. descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. amén. ¿Qué palabra encuentran en común con el conflicto de los siglos? La palabra ruina. Hermanos, cuando hacemos de lado la palabra de Dios, vamos a caer en la ruina. Mire, acepte, usted no acepte, eso es lo que pasa. Cae uno en la ruina. Cae uno en la ruina. Así que, hermano, Dios quiere que no caigamos en la ruina, que no seamos engañados. Porque Satanás anda como león rugiente, mirando a quién devorar.
Y puede engañar aún hasta los escogidos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Vamos a cantar. ¿Cuán grande es Dios? No sé si lo tenemos. ¿O cuán grande es Él? Señor mi Dios. Señor mi Dios, mejor. Señor mi Dios. 69. 69. 69. Creo yo. Vamos a ver. Bien, cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír en retumbantes truenos y a contemplar el sol en su esplendor, llamo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darte la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Amén. Vamos a pedirle a hermana Mina si puede tener la oración. Gracias te damos, Padre Santo, que moras en los cielos, por todas las bendiciones que nos das en cada momento. Gracias por estar aquí en tu santo templo y escuchar de tu palabra. Pero te pedimos, Señor, no solamente escuchar, sino ayúdanos, llénanos del Espíritu Santo para poder vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y, Señor,
ayúdanos a invitar cada día y cada momento el Espíritu Santo que more en nosotros, Amén. para que nuestras mentes puedan ser limpiadas y podamos vivir conforme a tu palabra. Te pedimos bendición por cada persona que está aquí presente, también por los que no pudieron venir por diferentes motivos. Te pedimos bendición para la Junta de manera especial, para los dirigentes, para el pastor, para el anciano, para que el Señor nos ayude a levantarnos como iglesia y a llevar la luz a los que están afuera en oscuridad. Nos queremos entregar todos en tus brazos y que nos guíes en la semana, que estés con nosotros y que nuestras mentes estén pensando en ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Recordémonos que aún las horas sagradas del sábado todavía están y que el Señor nos pueda llevar a hacer el bien en su día santo. Así que Dios les bendiga. Que quiera comer, que va a venir el fin de semana. ¿Hay que Natalia o pastel? Hay que Bendiga. Solo voy a sacar una torta que José me comió. Saludos a tu hermanita. Papá, escuela. Stop. Yo me quiero quedar. Siento un vacío porque ya Santa puede ir a hacer algo con mi bebé. No está. Se la presta a papá. Y yo mañana se va a ir con ella, pero voy a hacer entonces que la vamos a hacer. Siempre nos vamos a hacer fiestas con nuestros amigos, siempre, y amigos. Y él se la lleva con ella. Él me pidió, ¿cierto? Hermanos, nos vemos. Chao, nos vemos. Las preguntas nunca llegaron. No. Se han ido respondiendo de camino. Se consumían. No, no se han consumido. Bueno, cuando quieras. Bueno, hasta yo te mando a mí se me olvida. Ok. Feliz semana. Igualmente. Chao, nos vemos. ¿Qué está pasando? Y no sé, así se va porque no quiero meter en el verano. No, quién son los actores, así, Pero tenemos que mirar aquí como quién es. ¿Qué va a pasar? Digo, Los motivos son distintos. sí, luego lo recomiendas ¿quién se vive el efecto de la municipal? No soy idea de almorzar.
Sí, debe ser muy Pero lo más importante es que no nos dejamos influenciar por eso. O sea, no hay nada diferente. Si no es esa es claro. Pero tiene que hacer esto, siempre guiarnos. pero contestar. Llevar a la reunión y cuando le tocaba por favor, ¿y a dónde se la lleva? Sería porque los hermanos me recuerdo que es un amigo de él que dice que ese padrino es Salomé. Yo siempre me doy cuenta de que ese padrino es Salomé. Sí, es católico también. Ahora sí es como que era pasa que se me contaría y esa manera de ahora es de todas sí, y es cuando sí, yo lo veo así, cuando no, es porque están por alguna razón ¿dónde está papá? Si los jóvenes pueden ser felices, esto también puede ser feliz. Se puede ver cualquier situación, pero haciendo parte de la familia, no es lo que en una casa, que a todos amigos, por ejemplo. Y si no te parece bien, ¿por qué no te parece bien? Y mira, ¿Qué te parece bien y por qué no te parece bien? Sí, que la parece bien. ¿Estás de acuerdo? Ay, sí, algo de eso, sí. Algo de eso he escuchado. Él perdió. Sí. Él perdió. Y eso es lo que nos sabemos y no sabes. Pero no se trata de eso, se trata de no saber qué es una cosa cuando no se había probado es como que nos da la historia que tenemos que poder resaltar. Y todavía te vas a decir, ya no cuando sabes muchas cosas. Y cuando se hace cuando se va con la niña, entonces, lo ideal es así de que y hablar. Preocupado.